Vamos a hablar un minuto, ¿vale? Bueno, amado Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos adorar tu nombre, Señor. Por tomar tu nombre en nuestros labios, Señor amado, para bendecirlo, Señor. Si en algún momento hemos tomado tu nombre en vano, Señor, te pedimos que nos perdones, Señor. Hoy tomamos tu nombre en nuestros labios para bendecirte, Señor amado, para darte gracias, para alabarte, Señor amado, con estas hermosas alabanzas. En honor a ti, Señor, en honor a tus hechos, Señor Jesús. En honor, Señor amado, a la salvación que tú nos has dado, a tu poderío grande sobre la naturaleza, Señor, a tu palabra poderosa, Señor, que sale de tus labios, que aunque ha salido hace muchísimos siglos, Señor amado, sigue vigente, sigue poderosa, Señor, sigue dándonos vida, sigue sanándonos, Señor amado. Te bendecimos, Rey de Reyes, y te pedimos que te glorifiques hoy, que tus palabras sean puestas en nuestros labios para poder anunciarlas, Señor, y que transformen nuestras vidas, Señor amado. Tu bendita palabra dice que es más poderosa que toda espada de doble filo y que penetra hasta los huesos y discierne todos los pensamientos de nuestra mente y de nuestro corazón. Y no hay nada oculto delante de tu presencia. Antes todas las cosas son manifiestas delante de ti, Señor. Hoy te pedimos que nos recibas en tu presencia, Señor. Que tu buen corazón, Señor, lleno de misericordia, nos recoja, Señor, y que muestres tu gracia para con nosotros, Padre, para que te conozcamos y podamos adorarte hasta la eternidad, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos, Dios los bendiga a todos. ¿Cómo han estado? Bien, algunos otros con preocupaciones. Eh, Hoy Dios trae una palabra muy bella. Digamos que yo soy una persona que soy nuevo en cuanto a la predicación, pero no se trata de nosotros, ¿no? Se trata de la palabra de Dios. Se trata de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Algunas veces cuando vienen los problemas, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pensamos que estamos solos, que hay cargas que no podemos llevar. Y a veces se suele olvidar lo que Dios ha prometido, ¿eh? Olvidamos quién es Dios y olvidamos que Dios está de nuestro lado. Pero dice un versículo bíblico que una palabra tuya bastará para sanarme. A veces cuesta creerlo porque estamos en condiciones difíciles. ¿Y quién no pasa condiciones difíciles? Si vemos a los grandes hombres de Dios pasar en momentos oscuros, ¿cierto? Yo creo que todos tuvieron que confrontar cosas difíciles. A mí me consuela mucho Mateo 28, creo que es 28, no me acuerdo el último versículo de Mateo 28, donde el Señor dice que estará con nosotros todos los días de la vida hasta el fin. Oiga, hemos hablado varias veces de lo necesario que es memorizar la palabra de Dios, ¿cierto? Para memorizar la palabra de Dios, ¿qué toca hacer? Tener un cerebro grande donde le quepa más información. De hecho, las generaciones de ahora sufrimos mucho de una memoria demasiado corta, ¿no? Se nos olvidan las cosas muy rápido. Y casualmente llenamos nuestra mente de mucha basura, ¿no? De todo lo que se ve a diario en las redes sociales. Demasiada basura y eso hace, han hablado los científicos de una enfermedad en el cerebro y de una destrucción del sistema nervioso y han hablado de un exceso de dopamina que se vuelve una adicción. No, relacionado yo esta semana hablando de este asunto con las lascivias que maneja el ser humano, ¿no? En todas las cosas que existen en la tierra, el hombre puede crear una lascivia. Lascivia a la comida, lascivia por el deporte, lascivia por eh, cualquier exceso que usted vea. El alcoholismo, la drogadicción, el sexo, cualquier cosa la podemos volver una adicción en nuestra vida. La adicción por una pareja, la adicción por tener a los hijos con unos y cuando ya tienen que ir a hacer su vida organizados en otras
a responder por sus cosas con sus hijos, con sus esposas, con lo que sea. Todo lo volvemos una adicción, ¿cierto? ¿No han visto los problemas que tienen? Relacionan mucho a los mexicanos, pero también se ven mucho en los gringos cuando vuelven de la comida una lascivia y hombres que pesan más de 150, 200 kilos que los tienen que sacar con máquinas, con grúas de la casa. Y uno se queda mirando y dice, no, terrible caer en una cosa de estas. Pero cuando miramos a nuestro interior, es difícil identificarlo, ¿cierto? Es más fácil que un ajeno a nosotros identifique cuál es nuestro problema, a que nosotros digamos, tengo este problema y tengo que trabajar en él. ¿Quién tiene que aparecer en el panorama para que usted se convenza de que tiene un problema? ¿Quién tiene que aparecer delante de usted y que le diga, su problema es este? Esto es lo que nos separa, esto es lo que nos divide. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? ¿Quién lo convence a usted? Los papás de uno andan detrás de uno diciéndole cosas que tienen sentido. A veces yo paso por el Restrepo y por el caño en el Restrepo, ¿eso qué será? Como calle 11 Sur, como con carrera 15 más o menos, y hay un aviso en una pared pintado que dice, la cucha tenía razón. Cuando uno va a esa estrella, uno dice, oiga, la cucha tenía razón, yo no le puse cuidado. Y cuando uno comprende las razones de Dios, uno dice, oiga, Dios tiene razón en todas las cosas. Pero bueno, en ese trasegar, en ese vivir, hay cosas que no entendemos en Dios. Y es necesario que el Señor nos traiga revelación. ¿Por qué estamos aquí? Porque estamos convencidos de que si no venimos a buscar a Dios, nuestra vida carece de sentido. No sé qué ha percibido usted en una semana que no pueda venir a culto. Y lo invito a que participemos porque es que es más fácil de entender cuando uno dice, oiga, sí, me ha pasado esto, lo comprendo, me ha pasado a mí. Usted sale de la casa sin el celular, ¿no han visto el comercial? Esté donde usted esté, se devuelve por su celular. Bueno, tal vez algunas personas aquí no. Salió de la casa sin plata, se devuelve porque no puede salir de la casa sin siquiera lo del transporte, ¿sí o no? Sin siquiera lo del almuerzo, sin siquiera lo de los gastos. Cualquier cosa que a usted le haga falta, usted se devuelve inmediatamente. ¿Sí o no? ¿Qué ha pasado cuando usted no siente la presencia de Dios? ¿Qué hace usted? ¿Cuál es su reacción? ¿O cuál es su sentir cuando la presencia de Dios no está en usted? Que usted siente que en algún momento se dio cuenta de que hizo algo que no debía hacer y la presencia de Dios se aparta. ¿Cuál es su sentir? ¿Cuál es su sentimiento? Nos falta algo, ¿cierto? Yo me he sentido expuesto como si estuviera en medio de mucha gente que quiere hacerme daño y uno está en la mitad, porque tal vez algo pasó y la presencia de Dios se apartó, o tal vez ya comienza uno a entenderlo más como Dios lo quiere explicar. Deje usted de comer un día. ¿Cuáles son los síntomas que comienzan a darle a uno después de que no almuerza? Debilidad, dolor de cabeza, ¿cierto? Agotamiento físico. ¿Ha relacionado usted estas cosas con no venir a escuchar la palabra de Dios, con no venir a sentir la presencia de Dios, con no venir a darle a Dios lo que le pertenece? La Biblia dice que en tiempos, ¿cómo lo diría? Después del Apocalipsis, eh, va a haber el reinado de Dios en la tierra y aquel que no vaya a darle honra a Dios, no le va a llover en su tierra. No va a haber bendición para aquel que no vaya a la presencia de Dios. Eso nos pasa a nosotros. Dios convoca, Dios llama. Y es como un mecanismo bíblico en los tiempos antiguos. Cuando venía el profeta a un lugar, la gente tenía que ir allá.
Hubo una historia donde eh, todos eran convocados, creo que fue en el tiempo de Nehemías, y Dios estaba disgustado porque todas las personas de Judá habían tomado mujeres extranjeras para habitar con ellas como esposas y tenían hijos con ellas. Y vino Nehemías y lloró porque esto pasaba aún con el sacerdocio. El sacerdocio había tomado mujeres extranjeras para tener hijos con ellas. ¿Cuál era el peligro de esto? Pongamos un ejercicio, yo no quiero ofender a nadie, pero pongamos este ejemplo. Si yo me fuera para México y tomara una mujer mexicana, es una cultura diferente, ¿cierto? No puedo decir que el 100%, pero gran mayoría, ¿qué hace? Tiene sus fiestas paganas, adoran a la muerte, adoran muchas cosas, ¿cierto? Es como si yo fuera un sacerdote de Dios y tomara una mujer de esas de allá y tuviera hijos con ella. ¿Cuál sería la inclinación, la siguiente inclinación mía? ¿O qué le pasó a Salomón? Para ponerlo como un ejemplo más preciso. Dice que Salomón amó a todas esas mil y pico de mujeres que tenía. Salomón era un hombre con mucho amor, ¿cierto? Para amar a mil, más de mil mujeres. Y las amó a todas con amor, dice la Biblia. Y su corazón se inclinó a adorar las cosas que ellas adoraban, que eran los demonios. Ese era el gran peligro y eso era lo que pasaba en los tiempos de Nehemías. Entonces venía el profeta, venía el hombre de Dios y convocaba. Y él comenzó a llorar y a orar y los hombres se dieron cuenta que esto venía de Dios y comenzaron a decir, sí, la verdad nosotros la embarramos, pero vamos a orar aquí que vamos a despachar a esas mujeres y a los hijos y nos vamos a consagrar para Dios. Entonces comenzaron a convocar a todo el mundo y decían que el que no viniera a esa reunión le iban a quitar sus tierras y sus ganados. Yo creo que mucha gente por el temor a perder todo eso, solamente por ese temor iba a la reunión. Pero pues como pasa con toda la humanidad, hay unos cabezones que no van y se rebelan contra Dios. Y Job decía, oiga, Dios le decía a Job, ¿hay inteligencia en contender contra Dios? Es inteligente que usted diga, me voy a hacer deporte el domingo o me voy qué sé yo, a cambiar a Dios por otra cosa, por un evento momentáneo. No es inteligente. El que lo bendice a usted, el que cuida de usted, el que le provea para todas las cosas a usted, usted va a buscar distancia, se va a esconder de él. No es inteligente. Amén. Es sabio que vengamos a buscar la presencia de Dios. Es sabio que cuando las cosas estén mal, usted no se llene de rabia contra Dios y le dé la espalda. Es cuando más tenía el pueblo que inclinarse y buscar a Dios y orar y pedir el favor de Dios. David Wilkerson predicaba una cosa muy bella sobre eh, el pueblo que adoraba a Dios y él hablaba del pueblo que pasó el Mar Rojo y adoró a Dios y hizo una fiesta y salió María con los panderos y hay una canción muy bella que dice, Dios es mi Padre y lo enalteceré y lo alabaré. Salían de un rescate impresionante y su corazón estaba alegre porque vieron el poder de Dios. Y decía David, es una canción precisa, adecuada, pero no es el momento preciso. Porque lo que espera Dios es que en esas tribulaciones que nos tocan en la vida, nosotros levantemos esas canciones. Y es difícil, ¿cierto? Pero hay grandes ejemplos. Los salmos son unos ejemplos impresionantes de hombres de fe que estaban conscientes de que Dios estaba en el asunto y no los iba a dejar abandonados. Y uno dice, o tal vez la persona que esté pasando por el momento dice, eso dice usted porque usted está bien, porque no le falta nada, porque no tiene un dolor como este. Pero después nos cuenta, la misma historia del Señor Jesucristo habla de sus padecimientos y sus palabras, sus confesiones de confianza en que él sabía que el Padre no le iba a dejar abandonado porque él había ejercido la justicia plenamente.
ya que a pesar de que el castigo venía del Padre, porque ese castigo lo merecíamos nosotros, su justicia, su cumplimiento de la justicia, de la ley, de todas las cosas justas, el Padre lo iba a ver con agrado y lo iba a rescatar del infierno. Los salmos, hay muchas formas de leer la Biblia, pero cuando usted entiende que toda esta Biblia habla de un solo personaje, va a ver a Jesús en el Antiguo Testamento, lo va a ver en toda parte escrito. No va a decir Jesús específicamente con sus letras, pero va a ver que están hablando de la persona de Jesucristo. Y en los salmos y en muchas partes comienza el salmista a hablar, porque yo sé que no vas a dejar mi alma en el Seol, porque yo sé que en mis manos están limpias y tú me vas a salvar. Y dice muchas expresiones de la confianza puesta en Dios. Amén. No son por nuestras obras. Volviendo al tema de la canción correcta en el momento incorrecto, el apóstol Pablo nos da un ejemplo impresionante y todos los apóstoles, ellos estaban contentos después de una azotada con vara. ¿Quién puede pensar esto? ¿Quién puede aceptarlo? ¿Usted lo puede asumir? Es conflictivo para nuestra mente, ¿cierto? Que nos den una azotada con varas por causa de seguir a Cristo en los principios de la confrontación personal. Uno diría, pero si estoy haciendo lo correcto. Se supone que estoy haciendo lo correcto. Cuando viene una tribulación, yo creo que muchos de nosotros hemos sufrido como momentos difíciles económicamente. De mi boca ha salido, pero ¿por qué si cuando uno decide hacer lo bueno, la cosa se pone tan berraca? Si estoy siguiendo a Dios, si he dejado tal cosa y he dejado tal otra, ¿por qué la cosa es tan difícil? Se siente uno a veces como decepcionado, ¿cierto? Siguiendo a Dios, estoy alejándome del mal porque se incrementa la dificultad. El apóstol Pablo estaba con Silas, creo que es, no me acuerdo si era Silas, en el cepo, azotado, sangrando. ¿Y, y qué era lo que Dios pedía en ese momento? Tal vez Dios no estaba pidiendo nada, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que salió de la boca de Pablo y de Silas? ¿Han leído la historia? ¿Han leído la historia? Un versículo clave que sale después de esto es el romano diciendo, ¿qué tengo que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dicen ellos, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con estos hombres en prisión? ¿Cuál fue su reacción? ¿Por qué los llevaron presos? Por predicar la palabra, ¿cierto? No es hacer lo correcto, es hacer lo bueno, ¿cierto? Y los azotaron y los metieron presos en un calabozo en el más hondo de la cárcel y pusieron sus pies y sus manos en el cepo. Algunas personas decían que obviamente un calabozo que va a tener cualquier clase de animales, de ratas, de cucarachas, no, ¿qué podría haber? ¿Y qué salió de estos hombres? Era un cántico y dice la Biblia que la cárcel tembló y se movieron hasta los cimientos. Es lo que Dios espera en un momento de dificultad. Amén. Eso hace diferente a una persona de la otra, ¿cierto? Y bueno, a los hombres de Dios, ¿cómo les ha tocado? Usted mire la Biblia, todos han tenido dificultades. Todos los hombres llamados por Dios han sido llamados a enfrentar dificultades. ¿Y qué espera Dios de cada persona de estas? ¿Qué espera Dios? Esto, que uno ponga su fe en Él, su esperanza en Él. Lo que usted conoce de Dios tiene que aflorar en ese momento. Amén. Pero viene una cuestión difícil. Parece que se olvidara todo lo que había pasado, ¿cierto? ¿Qué le pasaba a Israel? Se le olvidó que Dios había humillado a las 10 entidades espirituales de Egipto, que había derrotado al enemigo. Se le olvidó todo lo que Dios había mostrado y se inclinaban por el pecado, por la rebelión. Amén. Una cosa que caracterizó a esta generación fue
la incredulidad, la dureza de corazón. Eso fue lo que caracterizó y por eso ellos perecieron en el desierto, dice la Biblia. Se le olvida a uno quién es Dios. Y yo he hablado varias veces de esto. Es necesario que usted tenga una relación con la Biblia, porque la Biblia le acuerda las cosas que Dios ha hecho. Amén. El rey David dice, oiga, estoy abatido, tengo una situación terrible. Ya sé qué voy a hacer, voy a volver al pasado, acordarme de las cosas que Dios ha hecho antes. Y no sé si a usted le ha pasado, pero yo creo que es el día preciso. Una palabra de Dios lo levanta a usted. Una palabra de Dios lo levanta a usted de donde usted está caído. Amén. Vienen momentos oscuros para todos los hombres, especialmente para los hombres que Dios ha llamado. Amén. Pero quiero que leamos un versículo y vamos a seguir con lo siguiente. Romanos 15:4 dice, Dani, hazme un favor, ¿me prestas esa botellita de agua? Gracias. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, si ve lo que hace David, si ve la Biblia como nos enseña a cómo retomar fuerzas cuando estamos en esos momentos. Él va al pasado a mirar las cosas que se escribieron antes. Oiga, no para mirar los personajes exactamente, es para mirar el poder de Dios. Es para que Dios lo levante, dice esta canción, decía, los que esperan en Jehová serán como las águilas. Eso está en Isaías, ¿cierto? Que tendrán nuevas fuerzas. Cuando usted le cree a Dios, el Señor lo saca de la miseria que usted tiene aquí metida en la cabeza, de que no es nadie, de que no tiene futuro. La Biblia nos habla de que somos hijos de Dios, de que tenemos un futuro glorioso, mejor que el que pueda tener cualquier persona aquí en la tierra. Amén. Hay esperanza. La tierra y las cosas que se mueven en la tierra traen desesperanza. El mismo Salomón decía, oiga, todas estas cosas que el hombre puede hacer debajo del sol son aflicción de espíritu. Una cosa que me pareció impresionante en la historia colombiana es la historia de Pablo Escobar. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez la serie, la película de este hombre. Cuando estaba rodeado por la gente que lo perseguía y ya estaba en la casa donde lo mataron, ¿no? Ya no podía salir a comprar comida, tenía frío, y una de las escenas que presentan, y dicen que es verdad los que lo conocieron, es que el hombre tenía mucha plata en esa casa, muchos dólares, pero no podía salir a comprar comida. Entonces una de las cosas que hizo para calentarse fue quemar los fajos de dólares que tenía. ¿Cómo ahí se aplica lo que Dios dice? Su Dios, lo que usted adora, va a ser su vergüenza. Porque este tipo entró a esto por poder, por plata, ¿cierto? Y fue lo que lo avergonzó, vean, ni siquiera podía comer, ni siquiera podía calentarse. ¿Cómo Dios le da lecciones a los seres humanos? ¿Y qué sería más fácil, aprender por las buenas o por las malas? Por las malas duele mucho. Amén. Entonces dice ahí que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Quiero detenerme un poquito aquí donde habla la consolación. Dice aquí el apóstol Pablo que la palabra de Dios trae consuelo, es lo que está queriendo decir, ¿cierto? Y aquí está hablando de las cosas que se escribieron antes. El apóstol Pablo es una de las personas que más habla de la consolación en el Nuevo Testamento. Dice en Primera de Corintios eh, que Dios es el Dios de toda consolación. ¿En qué parte usted necesita? ¿En qué área de su vida usted necesita consuelo? ¿Qué parte suya está triste y no lo acepta y no lo concibe?
¿Cuál es la parte que crea conflicto en su vida para que usted tenga una armonía con Dios? Eso nos habla o nos muestra la falta de conocimiento que tenemos de Dios, ¿cierto? En un mundo donde la gente es súper inteligente, donde tenemos inteligencia artificial, donde todo está a la mano, no conocemos a nuestro Creador. La gente súper intelectual sigue cuestionando si hay un Dios o no hay un Dios, si esto es producto de una explosión, o si esto es un accidente, o si nosotros mismos somos nuestro Dios. ¿Cuántas religiones hay que van en contra de la verdad de Dios? ¿Cuánto desconocimiento de Dios hay? David Wilkerson decía, hay millones de religiones en el mundo. Y esto me demuestra una cosa o habla de una sola cosa. ¿Qué le diría a usted de estas cosas de que hay muchas religiones en el mundo? ¿Qué piensa usted de esto? Nosotros como religiosos le decimos, no, qué gente tan bruta, oiga. Necios. ¿Cómo van a adorar un cocodrilo o un caimán o una rana y a decir que es su Dios? Pero Dios lo mira de otra manera. Y estas millones y millones de religiones que hay muestran una necesidad en las personas. Y es la necesidad de conocer a Dios. Ellos tienen, como nosotros, una necesidad de conocer a Dios, aquí adentro en el corazón. Nosotros cuando éramos indígenas aquí en Colombia, llegaron los españoles con un fusil a decirnos, este es Dios, la cruz, el collar, la camándula, este es Dios. ¿Lo acepta? ¿No? Bueno, ¡tan! Y eso ha venido, ¿cuántos años tiene Colombia? ¿500 años? Los que tenga. Se ha clavado en el corazón y en la mente de las personas. No sé si usted ha tenido conflicto, ahorita que es cristiano, ha tenido conflicto con algún católico. Se defiende a capa y espada el catolicismo, pero es un desconocimiento de Dios, es una ignorancia de Dios, la ignorancia que tiene la gente de no conocer a Dios, quiero decir, ¿sí? Para que no entiendan otra cosa. Hay una necesidad de conocer a Dios profundamente y nosotros tenemos una gran responsabilidad. La palabra de Dios dice que nosotros somos la columna y el baluarte de la verdad, ¿cierto? Tenemos una gran responsabilidad. Y cuando la Biblia habla de aquí de la consolación de las Escrituras, nos manda a conocer a Dios. Oiga, ¿por qué está triste? Dios es el Dios de toda consolación. ¿Cuál es el problema que usted tiene? Hay un versículo que dice, para los hombres es imposible, ¿cierto? Pero para Dios nada es imposible. Amén. Y era lo que Dios le decía a Abraham y a todos los otros. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Yo necesito conocer a ese Dios que para él nada es imposible. Pero con un corazón bueno, ¿cierto? Eso me hizo acordar de una historia, creo que era, no sé si era de Nelia de Gómez o de Enrique Gómez, cuando decían que había una señora que oraba y ayunaba muchísimo, y oraba para que Dios le matara a la mujer a un señor de la iglesia para que ella se pudiera casar con él. Si usted va allá delante de Dios con esa emoción de que Dios es el que puede hacer todas las cosas, con un corazón así, seguramente no va a tener nada de Dios. Y uno ve cantidad de gente que anhela cosas terrenales y esas cosas terrenales son un tropiezo para creer en Dios, para rendirse a Dios. No acepto la pobreza, no acepto que esté pasando un mal momento, no acepto que llueva, no acepto que nada. Y se rebelan contra Dios por cosas pequeñas. O si son grandes, pues también ahí no vale la pena. Amén. Bueno, quería mostrar un ejemplo y busquemos Lucas capítulo 7. Es como si Dios quisiera mostrarle algo a una de las personas más eminentes. Amén.
Dice Lucas capítulo 7, versículo 18. Tiene un título, ¿cierto? Los mensajeros de Juan el Bautista. Pero vamos a comenzar en el 28, mejor. El Señor Jesús viene hablándole a la gente de quién es Juan el Bautista, ¿no? Y dice aquí, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Yo me quedé pensando en esto y el Señor Jesús está diciendo que el mayor de todos los profetas es Juan el Bautista, ¿cierto? Lo está diciendo ahí. Y yo me pongo a mirar a Isaías, que por excelencia es el profeta mesiánico más grande del Antiguo Testamento. Y a través de Isaías uno ve una cantidad de cosas tan hermosas de Jesús, de las promesas de Dios. ¿Cómo le parece a usted esa de que si una virgen concebirá y dará a luz un hijo? O sea, es un milagro, ¿cierto? Que una virgen esté embarazada. Es un milagro. Y hay una cantidad de cosas hermosas. Habla de la restauración de Sión y muchas promesas de Jesús. Y está diciendo aquí Jesús que Juan el Bautista es mayor que Isaías, que profetizó tanto a tantas cosas del Mesías, ¿no? Dice, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ahora, el Señor está diciendo Juan el Bautista es mayor. Tenía un trabajo muy importante Juan el Bautista. ¿Cuál era el trabajo de Juan el Bautista? Eso dice la Biblia, ¿cierto? Dice que tenía el espíritu de Elías. Pero el mismo Juan el Bautista dice con su boca, yo no le conocía. Cuando estaba hablando de que iba a venir uno que yo no soy digno de desatar el calzado. Ese está entre ustedes, pero yo no le conocía, más ahora le conozco. Y para esto me envió Dios a mí, para dar a conocer a Israel quién es el Mesías. Ese era el trabajo importante de Juan el Bautista, preparar a la gente para conocer, para mostrar quién era el Mesías. Era un personaje grande, por eso el Señor dice que era más grande que los otros profetas. Amén. Y otra cosa impresionante que me pareció bello de ver cómo actúa Dios es que Juan el Bautista fue ungido desde el vientre de la mamá. ¿Se acuerdan cuando María estaba embarazada y fue a visitar a Isabel? ¿Era Isabel o Elizabeth? Isabel, ¿cierto? Elizabeth. Eso. Dice la Biblia que cuando María la saludó, ella fue llena del Espíritu Santo y el bebé saltó en su vientre de alegría y ella comenzó a profetizar. Juan el Bautista fue ungido desde el vientre de María para hacer su trabajo, ¿cierto? Ahora, mira el calibre de Juan el Bautista, un hombre que se paraba delante de Herodes y le cantaba la tabla. A mí me parece impresionante eso. Leyendo el libro de Josefo, eh, Josefo habla de quién era Herodes. Uf, era una persona terrible ese Herodes. Tenía el respaldo de Roma y hacía y deshacía, mataba a los hijos y hacía lo que se le ocurriera. Era una persona mala. Y a uno a veces se le hace así, hablarle la verdad a la gente en la cara, ¿cierto? Juan el Bautista le cantaba la tabla delante del hombre porque decía, bueno, esa mujer que usted tiene no es suya, es de su hermano. Eso no es permitido delante de Dios. Al rey, ¿cierto? Tiene que estar el Espíritu Santo ahí para uno poder hacer una cosa de eso, ¿cierto? Entonces, Juan el Bautista era una persona muy importante. Pero quiero que vayamos aquí, vea. Bueno, y aparte de estas otras cosas, Juan el Bautista decía, ese es el Cordero de Dios. Ese, vean, allá va. El que quita el pecado del mundo. Él tenía la convicción de que Jesús era el Hijo de Dios, ¿cierto? En el bautismo, Juan el Bautista le dijo a Jesús, ¿qué está haciendo? Yo necesito ser bautizado por usted y usted viene a que yo lo bautice. Él se dio cuenta quién era Jesús. Cuando vino el Espíritu Santo dijo eso. El que me envió a bautizar con agua me dijo sobre que en vez de descender el Espíritu
y que se queden en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Había una convicción total en Juan el Bautista de quién era Jesucristo, ¿cierto? Lo dice la palabra, estaba convencido. Yo le quiero hacer una pregunta para que usted la medite ahí. ¿Usted está convencido quién es Jesús? En el libro que me estoy leyendo, que no quiero ver la película hasta que acabe de leer el libro, hay muchos debates de que si Jesús era el Hijo de Dios o no. Hay organizaciones de personas intelectuales que son ateas y debaten y están seguras que Jesucristo no es Dios, no es Hijo de Dios. Y toman algunas palabras de la Biblia y argumentan toda esta teoría que ellos tienen para decir que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Y para usted, ¿quién es Cristo? Porque para unas personas es un personaje histórico solamente. Los romanos hablan de Él, los historiadores hablan de Jesús. Hace 8 días veíamos que el pastor decía que los musulmanes ven a Jesús con un gran respeto y una gran admiración, más que los judíos. Y decía él, los mismos judíos eh, se encargan de difamar a Jesús. ¿Se acuerdan lo que decían ellos? Que Jesús estaba por allá en una paila del infierno, en un lugar horrible, asqueroso. Y todo eso tiene un sentido profundo aquí en la palabra. Ahora, Juan el Bautista estaba seguro porque lo había confesado con su boca y porque el mismo Espíritu Santo le decía a Juan el Bautista, ese es el que prometieron hace tiempos, ese es. Amén. Vamos a leerlo, dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En este momento Juan estaba en la cárcel, ¿cierto? Yo nunca he estado en una estación de policía, nunca he visitado a nadie en la cárcel. He estado cerca cuando estuvimos en la 13 predicándole a las personas que visitaban a los familiares de los presos, ¿no? A predicarles, yo no sé si se acuerdan, Ángela, que los invitaban a tomar chocolate y a tener una reunión como especie de un culto ahí en la calle 13 cuando estábamos, ¿cierto? Juan el Bautista estaba en una situación difícil, en la cárcel. No sé si de pronto Juan el Bautista ya le dijeron esta vez que lo iban a decapitar, ¿no? No pasó, ¿cierto? La idea de la decapitación se le ocurrió hasta a mujer en la fiesta para agradar a la mamá, ¿cierto? Por agradar a Herodes. Pero, ¿qué puede esperar un profeta que habló mal contra el rey en la cárcel? ¿Qué estaría pasando Juan el Bautista en la cárcel? Pues la misma palabra nos dice aquí que vino un momento de duda, ¿cierto? ¿Qué hizo Juan? Oiga, vayan y pregúntenle a Jesús si él es el que había de venir. Estaba en un momento oscuro de su historia. El profeta que era más grande que todos los profetas estaba pasando un momento de dificultad. Yo no creo que le haya flaqueado la fe, porque si él mandó a preguntar lo que mandó a preguntar, era porque seguía esperando a que viniera, había de venir, ¿cierto? La pregunta es, díganle a ver si él es el que había de venir o esperaremos a otro. Si no es él, yo sigo esperando. Esperaba en Dios, pero estaba en un momento oscuro. Amén. ¿Usted ha tenido momentos oscuros en su vida? Y no estoy hablando de que la luz se fue y tocó prender una vela. No estoy hablando de eso. En momentos difíciles, de aflicción, de dolor en su corazón, de desesperanza de pensar que Dios lo dejó a usted solo. ¿Ha tenido momentos así? La Biblia nos invita a que nos consolemos a través de conocer quién es Dios. Dice aquí que los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?
En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Que era lo que el Señor hacía, podemos decir que casi que su rutina diaria, ¿cierto? ¿Cuántas personas venían a él a ser sanados? Dice aquí la palabra consoladora del Señor. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿De quién está hablando el Señor Jesús aquí? De una comunidad que vivía súper bien, ¿cierto? No le faltaba nada a esa comunidad. Era estrato 6, 8, 10 esa comunidad, ¿cierto? ¿De qué está hablando Jesús aquí? Llenas de desesperanza, ¿cierto? Llenas de tristeza, de dolor. Personas llenas de dolor. Amén. Estas personas estaban viviendo un momento oscuro, ¿cierto? De pronto no se compara con lo que estaba viviendo Juan en la cárcel. La Biblia habla de personas que llevaban muchos años con enfermedades, ¿cierto? Como el paralítico que estaba en el estanque de Bethesda y como la mujer del flujo de sangre, gente pobre. Pero yo quiero que miremos aquí Isaías 35, 5 y 6. Lo voy a leer rápidamente, ¿vale? Pero quiero que tengan en cuenta este título en el capítulo 34. La ira de Jehová contra las naciones. Una de las cosas que a veces como que se inclina uno mucho en estas lecturas es que una de las cosas que más habla Dios a través de sus profetas son momentos de juicio. Va a venir juicio, juicio contra las naciones, juicio contra Egipto, contra Edom, contra todas las naciones, incluso contra Jerusalén, contra Judá, porque Dios establece un juicio justo y el que no entre dentro de esa justicia va a enfrentar la ira de Dios. Amén. La Biblia dice que Dios es amor, ¿cierto? Pero también es que fuego consumidor, ¿cierto? Entonces, aquí en el 34 habla de la ira que Jehová tiene contra las naciones. Dios está irado y habla de una ira impresionante y habla de momentos apocalípticos que van a venir, ¿cierto? Pero en el 35 habla del futuro glorioso de Sión. El pastor explicaba quién era Sión, porque hay un conflicto que es lo que está pasando en Israel, ¿cierto? Que quieren una nación, pero terrenal, con la justicia de armas nucleares, de tanques de guerra, de drones, con la fuerza, ¿cierto? Creyendo que están respaldados por Dios al ir a matar mucha gente para pelear por un terreno. Y uno se pone a pensar, oiga, Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, que están peleando por un lote. Se entiende la palabra de Dios erróneamente, tomándola para hacer cosas que no convienen, ¿no? Entonces dice aquí, se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Oiga, todas estas cosas tan maravillosas que Dios habla, ¿no? Yo identificaba esto un poquito con nosotros los gentiles, que no teníamos los pactos de Dios. ¿Qué éramos para los judíos? Personas despreciables, ¿cierto? Pablo dice, estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, mas ahora en Cristo somos hechos cercanos. Amén.
Y cuando no éramos nada y éramos tierra seca y árida, Dios nos llamó a darnos todas estas bendiciones. La gloria de Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Cuál es la gloria de Dios? Yo creo que es una palabra muy grande para tratar de descifrarla, ¿cierto? Pero nosotros la podemos ver en una persona. ¿Qué lo lleva a usted a conocer a Dios? Dice él, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando este profeta se refiere a que verán la gloria de Dios, ¿a quién se refiere? A Jesús, ¿cierto? Cuando Jesús iba caminando por la región de Zabulón, ¿qué dice cuando él comienza su ministerio? ¿Qué dice la Biblia? Que la luz vino y resplandeció en lugares que estaban en sombra de muerte. Y da a entender que la gloria de Dios venía a alumbrar estos lugares, ¿cierto? A traer vida a estos lugares llenos de muerte. La Biblia dice que la luz, Cristo es la luz de los hombres y en esa luz está la vida. Amén. Y da a entender este versículo que la gloria de Dios estaba entrando a esos lugares de muerte. Galilea de los gentiles, dice la Biblia. El reino venía a lo que era un desierto. Amén. Dice entonces, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. La Biblia nos dice en otro versículo que en Jesucristo está toda la plenitud de Dios, ¿cierto? Que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Amén. Dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, y aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Escucha este versículo. Hay mucho conflicto en que Jesucristo dice muchos que no es el Hijo de Dios. Los fariseos, los judíos, tuvieron un conflicto grande, lo decía el pastor hace 8 días. Tenían un gran conflicto con Jesús. Uno de los conflictos, bueno, había varios, ¿no? Uno de ellos era que quebrantaba el día de reposo. Pero uno de los más grandes por los cuales ellos querían matar a Jesús era porque Jesús decía que era hijo de Dios. Decía, este blasfema, apedreémoslo. No lo podían apedrear porque Jesús decía que no había llegado su tiempo. Pero el conflicto más grande para ellos era que ellos consideraban que lo que Jesús decía era una blasfemia. ¿Se acuerda cuando Jesús sana al paralítico? Que él dice, tus pecados te son perdonados. Y ellos comienzan a cavilar en su corazón a decir, este blasfema, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ahí le hace el milagro al hombre demostrando que él era Dios. Ellos no pudieron aceptar que una persona fuera Dios. Y tenían conflicto cuando Jesús decía que las personas eran dioses, con D pequeña, ¿no? Lo dice la Biblia. Entonces Jesús les recuerda cuando dice, aquellos a los que vino la palabra de Dios, Dios los llamó dioses, porque eran hijos de Dios. Los que recibieron la palabra de Dios son llamados hijos de Dios. Por lo tanto, son dioses, con D pequeña, dice la Biblia. Amén. Los judíos no pudieron con esto. No pudieron aceptar que un hombre se llamara Dios, se hiciera llamar Dios. No pudieron aceptar los milagros que él hacía. ¿Qué decían ellos? ¿Qué decían de los milagros que Jesús hacía? Que él echaba fuera a los demonios. ¿Por quién? No pudieron aceptarlo. Había conflicto, había pelea, había desacuerdo. Amén. Y dice aquí en el versículo 4, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Escuche esto y grábeselo muy bien. Dice, y Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Este es un versículo que los judíos no han podido aceptar. Que el mismo Dios se hubiera hecho hombre y viniera a salvarnos. ¿Quién dijo esto?
Isaías lo está diciendo acá, ¿cierto? ¿Cuántos años antes de que viniera el Señor Jesucristo? 700 años aproximadamente. Creo que algo más de 700 años. ¿Cómo le parece a usted esto? Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le vuelvo a preguntar, ¿cómo ve usted a Jesús? A veces nos creamos una imagen de Jesús, ¿cierto? Jesús chévere que todo lo perdona. El Jesús que está en la cruz, el Hijo de María, que así lo ve la Iglesia Católica, ¿cierto? La Madre de Dios. Es el Hijo de María y María le tenía que hacer caso. Y María para ellos es superior a Jesús porque intercedió por las personas de la fiesta diciéndole a Jesús, oiga, se le acabó el vino. ¿Cómo ve usted a Jesús? ¿Cómo lo ve? Vuelvo a leer el versículo. Dice, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Le queda alguna duda de que Jesucristo es Hijo de Dios? ¿Le queda alguna duda de que Jesucristo es Dios? Me ha tenido muy emocionado leer el libro de este hombre porque se cuestiona este asunto, ¿sí? De que Jesús es una persona más y que no resucitó, que él fingió un desmayo en la cruz del Calvario. Y este periodista consulta a médicos forenses y demuestra a través de todo el flagelo de Jesús que cualquiera de las heridas pudo haberle provocado la muerte. Habla de la resurrección y descartan toda duda posible de la resurrección a través de la Biblia, de todos los hechos, de los testigos oculares, de que nadie había podido mover esa piedra por sí solo, de lo que hablaba el pastor hace 8 días, de cómo Dios dignifica a la mujer apareciéndose Jesucristo mismo, primero a María Magdalena. Y habla unas cosas muy preciosas, pero esta palabra me hizo llorar esta mañana, porque Dios dice, la Biblia dice, Dios mismo vendrá y los salvará. Amén. Y es algo muy precioso de Dios. Yo quiero hacer una pregunta, si usted tuviera plata, ¿qué haría? ¿Va a ir a hacer la parte sucia que toca hacer? Seguramente no, ¿cierto? Si el presidente de nuestra república tuviera que ir al monte a cogerse a tiros para salvar al país, ¿usted cree que lo haría? ¿No tiene su ejército para mandarlo allá que sufra? ¿Qué otro ejemplo podríamos dar? Dios mismo nos amó y Él mismo vino a salvarnos. ¿No le hace eso pensar a usted que usted es muy importante para Dios? Él no mandó ni a un ángel, no mandó a ninguna otra persona. Él mismo vino a salvarnos. Amén. ¿Qué le está diciendo a Juan el Bautista? Bueno, vamos a seguir para que miremos las señales que Dios había dado a través del profeta. Dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un becerro y cantará la lengua del mudo. Cuando Dios sanó a una persona que era coja, ¿qué hizo ese cojo? ¿O qué hizo el ciego cuando fue sanado? ¿Qué nos cuenta el Nuevo Testamento de esto? Que se iban saltando y glorificando a Dios, ¿cierto? Y la gente estaba contenta porque había visto maravillas. Yo quiero que usted piense cómo vería la reacción cuál sería su reacción de ver la obra sobrenatural de Dios en su vida. Señor, me sanó, Señor, me hizo un milagro, mire, aquí estoy, necesito contarle a la gente lo que Dios puede hacer en la vida de todos. Esta era la profecía que Dios había hecho a través de Isaías, ¿cierto? 700 y pico de años antes. Dice, y entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán.
Entonces el cojo saltará como un becerro y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús cuando llegaron los mensajeros de Juan el Bautista? ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús cuando llegaron los mensajeros de Juan el Bautista a preguntarle si era o no era? Léalo, Lucas capítulo 7, versículo 21. Rápidamente, alguno que lo lea. ¿Qué era lo que había profetizado Isaías? Estas obras, estos hechos. ¿A usted le han dado una respuesta de alguna pregunta que usted ha hecho? No esperando usted esa respuesta, sino algo más obvio, más sencillo. Una respuesta implícita en un mensaje, quiero decirlo, como suele hacer el Señor Jesús, ¿no? Hablar por parábolas. Y los entendidos, dice la Biblia, que entenderán, comprenderán. ¿Qué puede pensar usted con esta respuesta que recibió Juan el Bautista? ¿Qué cree usted que pensó Juan el Bautista? Oiga, me dejó en las mismas, yo mandándole a preguntar si era o no era, y él me manda a responder otras cosas. ¿Sería así? ¿Qué pensó Juan el Bautista? Él es. Él es el que estábamos esperando. El que había prometido Isaías por allá, vino a hacer y está haciendo lo que estábamos esperando. Yo me ponía a pensar qué cruel la muerte de Juan el Bautista. Yo creo que él no pensará eso en este momento. Se fue contento, se fue consolado por esta palabra. Amén. Se fue consolado por el cumplimiento de la promesa de Dios. Juan tuvo que haberlo visto con sus propios ojos. Cómo el Señor sanaba a la gente. Pero ¿qué pasó en la vida de Juan? En la cárcel tuvo un mal momento. Tuvo un momento oscuro. ¿Y cómo lo consoló el Señor? ¿Cómo lo consoló el Señor? ¿Qué decía Romanos? La consolación de las Escrituras. Oiga, nos contaron hace 700 años que iba a venir uno. ¿No será ese que está haciendo milagros? Y me impresiona cómo el ser humano puede estar en un momento aquí y en otro momento allá. Juan el Bautista está diciendo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en un momento malo cayó en duda. Pero viene la palabra del Señor y ¿qué trae a él? ¿Qué trae la palabra de Dios a su vida? Consuelo, lo saca de la penumbra, de la nube que cae sobre nosotros. Amén. Del momento oscuro, Dios alumbra ese momento oscuro. Juan el Bautista tuvo que haber muerto feliz de haber visto el cumplimiento. Hay una palabra, creo que es en Lucas al principio, donde había un hombre en el templo en el momento que María y José fueron a consagrar a Jesús, fueron a llevarlo al templo, a presentarlo. ¿Ha leído? ¿Ha leído que había un hombre que fue llevado por el Espíritu allá al templo en ese momento? Y Dios le había dicho a través del Espíritu Santo que él no iba a ver la muerte antes de ver a la gloria de Israel. No me acuerdo el nombre del Señor, algo así. ¿Y qué sale del corazón del hombre? Señor, ahora despides a tu siervo con alegría, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Amén. Nosotros, decía un hombre de Dios en una predicación, sí era David Wickerson, decía, los antiguos no tenían tantos recursos como lo tenemos nosotros hoy. Y amaban a Dios y daban su vida por Dios. Nosotros tenemos muchísimos recursos para ir a predicar la palabra, para creerle a Dios.
¿Qué está haciendo estorbo para que no lo hagamos? ¿Cuál es el obstáculo? Decía él, en la antigüedad no tenían el Espíritu Santo, lo tenían por unos raticos, por unos momentos. Cuando venía el Espíritu Santo inspiraba a los hombres a hablar. Pero nosotros lo tenemos porque el Señor nos lo da. ¿Qué está pasando? Y el hombre invitaba a la iglesia a que se diera cuenta cuál era el estorbo que había. ¿Por qué no se le sirve a Dios si el Señor nos puede dar el Espíritu Santo cuando Él quiera? Escuche lo que dice aquí. Bueno, voy a acabar de leer esto para seguir con el otro punto. Entonces, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino. ¿Qué dice el Señor? ¿Que Él es qué? El camino, ¿cierto? Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. Vea, grábese esta otra palabra. Él mismo estará con ellos. ¿Qué habla de, qué dice esta palabra? Eh, Cuando usted estuvo, Laura, en Perú, ¿con quién estuvo? Exacto. ¿Quién la acompañó? ¿Estaba acompañada de quién? Exacto. Ellos estaban con usted, ¿cierto? Y dice aquí, sino que Él mismo estará con ellos. ¿Cuál es la promesa de Jesús? La que hablamos ahorita, ¿cierto? Habla de una compañía. Dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, si usted es torpe, tranquilo, no se preocupe por eso. El Señor dice que no nos extraviaremos si andamos por su camino. No habrá allí ni león ni fiera, subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Dios promete quitar todas estas cosas, ¿cierto? Veníamos aquí hablando en un capítulo anterior de los juicios. ¿Qué trae un juicio? Si usted está en el lugar adecuado, si usted está en la postura adecuada, ¿qué le va a provocar ese juicio a usted? Satisfacción, ¿cierto? El Señor dice, bienaventurados aquellos que sufren persecución por causa de la justicia, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si yo estoy en un momento bajo, como le pasó a todos estos, a los que sanó Jesús, enfermos, pobres, pero mi fe está puesta en Él, en el momento que Él ejerza su justicia, ¿qué va a pasar con mi vida? Va a pasar lo que dice la Biblia. Aquel que se enaltece será humillado, pero el que está humillado delante de Dios, que tiene necesidad de Dios y está esperando en Él, va a ser enaltecido, ¿cierto? Si usted espera en Dios y está pasando un momento como el de Juan, ¿qué va a pasar después? Va a ser enaltecido. ¿Cómo cree usted que sea la situación de Juan el Bautista en este momento? Estando allá, habiendo dado su vida por el Señor, habiendo entendido que no había otro, sino que ese era, después de haber dudado, confesó, dudó, pero después se afirmó por los hechos de Jesús. Esa palabra tuvo que haber consolado a Juan, ¿cierto? Oiga, sí, habían hablado de ello porque no entendí. Lo vi haciendo lo que han dicho los antiguos que él iba a hacer. Decía él en un momento antes, decía, el que tiene a la esposa es el esposo. Y el amigo del esposo se goza viendo al esposo. Amén. Dice él, así este mi gozo está cumplido. Es necesario que crezca y que yo mengue. A mí me alentó muchísimo esta palabra que dice, y Dios mismo lo vendrá y lo salvará. Amén. ¿Le importa a Dios usted? Yo le importo a Dios y le importo tanto que Él mismo vino a salvarme. ¿No lo ama Dios a usted? ¿No se siente amado por Dios? Hay una palabra en el Antiguo Testamento que dice que Dios entregó reyes por amor a nosotros.
Entregó naciones por amor a nosotros. ¿Por qué se va a sentir usted en un momento defraudado, abandonado por Dios? En su momento oscuro, ¿qué es lo que tiene usted que hacer? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en un momento oscuro? Ir allá atrás y decir, oiga, yo estoy en una miseria en este momento, pero hay uno que dio su vida por mí y que tiene el poder de bendecirme y tiene el poder de resucitarme. Amén. Conocemos a Dios. La Biblia dice por ahí en el Nuevo Testamento, aquel que dice que conoce a Dios no lo conoce como debería conocerlo. Amén. Y dice aquí en Lucas 7:23, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en él. Volvemos al asunto, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos hace tropezar en Dios? ¿Qué es lo que le hace tropezar a usted para que no crea que Jesús es el Hijo de Dios y que vino y fue crucificado por nuestros pecados y resucitó de los muertos? ¿Y qué más se dice de Jesús? Que va a volver por nosotros. ¿Qué es lo que lo hace tropezar a usted? Bueno, cada uno tendrá un motivo personal, pero yo lo digo para que usted lo motive. ¿Qué es lo que le hace a usted perder la fe en que Dios está al cuidado suyo? Ahora, ¿qué dice la Biblia de los tropiezos? Pero bueno, antes de esto, quiero que miremos la traducción de lo que quiere decir consolación. Aquí voy a lo que le pregunté a usted, Laura. Dice, consolación en hebreo es Naham, Naham, que quiere decir suspirar, alentar, aliviar, consolar. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? ¿Usted en algún momento ha necesitado consuelo? ¿Ha estado triste en algún momento? ¿Necesita refugiarse en una persona que usted sabe que siempre va a estar para usted? ¿Que lo va a abrazar, que le va a decir que usted es capaz de muchas cosas? ¿Necesita hacerlo? Lo necesitamos, ¿cierto? Cuando su hijo se cae, se pega y le duele mucho que llora, ¿qué necesita? Parece que las caricias de la mamá fueran mágicas, ¿cierto? Necesitamos consuelo, así nos hizo Dios. Dice la traducción en griego, dice para mi, para mi temoi, no se los voy a escribir en letras, dice eh, para, quiere decir cerca, ahí está partiendo la palabra, ¿no? Para mi temoi, para quiere decir cerca, y mitos habla, la persona que está cerca a usted y le habla, ¿sí? Dice, designa las expresiones de ánimo, los esfuerzos de que consuela. ¿Qué era lo que yo le decía a usted? ¿Quién estaba con usted? ¿Quién estaba haciendo compañía? ¿Quién estaba cerca a usted? Sus hijos, ¿cierto? ¿Qué ha prometido Dios? Estar cerca y consolarnos, ¿cierto? Pablo dice, y el Dios de toda consolación os dé una cantidad de cosas, pero está hablando de que Dios es el que tiene consuelo para los seres humanos. ¿Ha considerado usted que ha sufrido en la vida y que otra persona le puede solucionar sus problemas sentimentales? ¿No vendría la otra persona más bien a acomodarle su vida, a ocuparle su vida, a preocuparlo? Dice el Señor que Él está cerca de nosotros para consolarnos. Amén. Ahora dice aquí el Señor que bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Pero quiero que búsqueme alguno, primera de Pedro 2:6. Rápidamente. Ya me lo leyeron aquí adelante, pero tocaba un poquito más duro, Lucas.
Dice el Señor que iba a poner una piedra en Jerusalén, ¿cierto? La Biblia, los profetas decían, vamos a poner una piedra de tropiezo en Jerusalén. Pero quiero que miremos un momentico Romanos 9:33. Ya yo lo busco. Parecería confuso esto, pero tiene su sentido. Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Seguimos, yo sigo preguntando cómo ve usted a Jesús, porque nosotros vamos por la vida con nuestros planes, ¿cierto? Antes de que usted llegara a Cristo, ¿cómo venía? A, a 180 por hora, ¿cierto? ¿Y qué es lo que el Señor hace con nuestra vida apenas lo conocemos nosotros? Yo creo que lo primero que Dios hace es ponerle freno a nuestra vida. Y la Biblia nos dice esto, ¿no? El que robaba no robe, sino que haga con sus manos lo que es bueno. Dejen de hacerse mentiras unos a otros. Ámense, dejen el odio, dejen de pecar. Dice la Biblia esto, ¿no? Dios le pone un freno a la vida de uno. ¿A qué voy con esto? Dice la Biblia aquí que el Señor es una piedra de tropiezo. ¿Cómo le ha ido a usted cuando se tropieza con una piedra? ¿Cómo le ha ido? ¿No se han reído de usted cuando se tropieza una piedra y se va de bruces, es que dice? Hoy estaban hablando de las vueltas de ciclismo y el hombre, el locutor decía que todos los ciclistas iban de cara a X carrera. Y a mí me causó gracia, ¿no? Oiga, ¿todos se cayeron o qué? No, todos iban de frente a correr su carrera. Pero ¿cómo le ha ido a usted cuando se ha tropezado? ¿Quién no se ha tropezado aquí? ¿Quién no se ha roto la rodilla, la cara? ¿Y qué lo ha hecho tropezar a usted? Por lo general es una roca, un obstáculo que hay en el camino, ¿cierto? El Señor dice aquí que pone una piedra de tropiezo y una roca de caída. Todos los hombres tienen que tropezar con esta roca. O sea, es un alto para toda la humanidad. Amén. Isaías lo explica más claramente cuando dice, voy a poner una plomada y voy a llevar el juicio a un nivel. ¿Cuál es el nivel y cuál es la plomada de juicio de Dios? ¿Cuál es el estándar de justicia de Dios? Jesucristo, el que cumplió toda justicia. Amén. Él es la plomada y Él es el nivel. Él es la roca que hace caer a la gente. Amén. La hace parar ahí. Y me alienta esa palabra que dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Está la roca está puesta ahí para todos. Juan el Bautista estaba como enredado. Oiga, ¿será o no será? Y la palabra le dijo, ese es. ¿Y qué hizo Juan? Seguir creyendo. Amén. No nos toca a nosotros en nuestra vida así. Oiga, me está pasando esto. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Voy a ir a las escrituras. ¿Qué pasó con Dios cuando a X persona estaba en esta situación? Pues Dios lo salvó. Pues me tendrá que salvar a mí también porque lo necesito. Amén. Y dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Pero en otra parte dice que Él es la roca que Dios escogió, preciosa. El que cayere en Él será quebrantado, pero tiene una esperanza de ser restaurado, ¿cierto? Pero sobre quien Él cayere, le desmenuzará. A esto se refiere a que no hallemos tropiezo en Él, que si Él es la roca, creamos en Él y que no usemos todos los argumentos que la gente se inventa para alejarnos de Dios. Porque después, ¿qué va a pasar?
Esa roca nos va a caer encima y los va a pulverizar, dice la palabra, amén. Esa es la roca de tropiezo que Dios puso, amén. ¿Se acuerdan de la imagen de Nabucodonosor? Que vino una roca cortada no de mano y después se hizo un monte muy grande. Esa es la roca que Dios puso para que nosotros creyéramos en Él, amén. Dice, dice Isaías referente al mismo versículo. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio al cordel y al nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas arrollarán el escondrijo. Bueno, está hablando de la justicia que Dios va a aplicar sobre todas las personas también. Él es la piedra de tropiezo que para nosotros es de bendición. Amén. Volvamos a Romanos 14. Romanos 15:4, perdón. No, ya lo tengo aquí. Entonces habla de la consolación, ¿cierto? ¿Qué es consolación? Según la traducción, ¿qué es consolación? Que Dios está cerca de nosotros. Amén. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Fue consolado por Jesucristo. Amén. Jesucristo con sus palabras consoló a Juan el Bautista. Amén. ¿De qué nos muestra esta enseñanza? ¿De qué nos habla Dios a través de esta enseñanza de hoy? Si Juan el Bautista, que era mayor que todos los profetas, tuvo un momento de oscuridad, ¿será que usted y yo no lo podemos tener? Pero ¿qué nos manda la palabra? A mirar al Consolador. ¿Quién es el Consolador? Bueno, habla de dos personas, ¿cierto? Porque cuando Jesús se estaba despidiendo, dice, y yo les voy a enviar el Consolador. Busquemos Juan 14. Pero hay una cuestión acá, ¿no? Porque cuando el Señor Jesús dice, les voy a enviar el otro Consolador, ¿de qué está hablando? Del Señor Jesús. ¿Qué está queriendo decir el Señor Jesús? Obvio, obvio. ¿Cómo consoló Dios a su pueblo? Mandando a Jesús al Salvador, ¿cierto? El Señor Jesús hizo su papel precioso y se fue. La Biblia dice que era justo que fuera recibido arriba, pero Él dice que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a enviar al otro consolador. Y me parece precioso esto porque se conecta a lo que estamos hablando de la consolación de las Escrituras. Dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿cierto? Lo que estamos hablando. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Llevémonos algo muy claro hoy. Estamos hablando de que el consolador es una persona que está cerca para animar y alentar, ¿cierto? ¿Por qué usted está aquí hoy? El Espíritu Santo lo trae acá, ¿cierto? El Espíritu Santo le dijo allá en la cama cuando usted estaba revolcándose, diciendo 5 minutos más, está haciendo frío, está lloviendo. El Espíritu Santo le dijo, necesitamos ir a escuchar palabras de vida. Necesitamos ir a cumplirle a Dios. Rico el sueño y todo lo que quiera, pero nada se puede comparar a la presencia de Dios. Amén. El Espíritu Santo es el que lo alienta a usted, el que está ahí cerquita. Y mire ahora,
El versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estamos hablando de que tenemos mala memoria ahora, ¿no? No recordamos versículos, no recordamos palabras, se me olvidó de qué estaba hablando, todo eso nos pasa, ¿cierto? Se me olvidó a qué venía la cocina, nos pasa, ¿cierto? Se le olvidan las citas médicas, no se le olvida ir a trabajar, no se le olvida que tiene que cobrar, no se le olvida. Se le olvida que tiene que orar, se le olvida que tiene que leer la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo es de mala la carne, ¿sí o no? ¿Cómo es de necesario someterla? La misma carne lo convence a uno de que toca darle palo, ¿cierto? Lo que dijo el apóstol Pablo. Pero el Señor dice, ahí les voy a dejar al otro consolador, el cual les recordará mis palabras. ¿Ha recibido palabra del Señor? ¿Ha recibido promesas del Señor? A Juan el Bautista en el momento que estaba en la cárcel se le olvidó lo que había dicho. Oiga, a mí se me olvidó que yo había dicho que el Espíritu Santo me había revelado que ese era el Cordero de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Juan a través de la palabra del Señor? Acordarse, hermano, porque usted ya lo había leído, ya lo había entendido, ya lo había confesado con su boca. El mismo Señor le manda al Espíritu Santo al Consolador a que le recuerde las promesas de Dios, a que le recuerde quién es Dios, que usted no es un huérfano, que usted no está solo. Amén. Que a usted le importa tanto a Dios que Él mismo se quitó su vestidura celestial y se volvió carne y vino a morir por usted y por mí. Amén. Él mismo, dice Isaías, el mismo Dios vendrá y os salvará. El mismo Dios dio su vida por usted porque lo ama. Lo ama tanto que Él soportó el castigo. Amén. Es necesario que el Espíritu Santo venga y me recuerde en mis momentos de debilidad cuánto le importa a Dios y cuánto me ama a Dios y cuán poderoso es Dios. El apóstol Pablo dice, para que Dios le revele a través del Espíritu cuál es la supereminente grandeza de su poder. Yo esta mañana estaba aquí cantando y hablaba de las grandezas de Dios y es difícil que la mente imagine cómo es Dios, pero Dios fue el que creó el universo, las estrellas, el sol que a veces uno sale a manejar y pone la mano en la ventana y lo quema, no se lo aguanta uno. Ese sol lo creó Dios. Y todas las cosas que existen. Amén. ¿Por qué tienen que haber tropiezos que los separen de Dios? El Señor dice, es indiscutible, es imposible que no haya tropiezos, dice el Señor Jesucristo. Y habla de las personas que se vuelven tropiezo para los que están creyendo. ¿Qué dice el Señor de esos tropiezos? De esas personas que causan esos tropiezos. Se olvida mucho la palabra de Dios, se olvida mucho. El Señor dice, hay de aquel hombre por el que viene en tropiezo. Mejor le sería al hombre que no haber nacido. Mejor le sería a esos hombres que les pusieran una piedra de molino que pesa como 50 kilos y los arrojaran al mar. El Señor dice, es mejor que les pase eso a lo que les espera por ser tropiezo. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, no ser tropiezo para los que están comenzando a creer. Y ahora otra cosa dice aquí el apóstol Pablo, hablando de Dios de toda consolación. Él usa mucho esta palabra de consuelo. Dice que nosotros debemos ser consuelo para los otros. Es como si hablara de otro ministerio, de ir a consolar a los que están tristes, diciéndoles que hay un Dios que los ama demasiado y que tiene el poder de consolarlos en cualquier situación que estén pasando. Amén. Funciona como si fuera un ministerio. El apóstol Pablo dice, yo les escribí mis tribulaciones no para entristecerlos, sino que para que a través de mis tribulaciones ustedes sean consolados, porque Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros seamos personas que los consuelan a ustedes. Oiga, es una cosa muy maravillosa lo que Dios da. Ahora lo que Él reclama, que usted es una persona de doble bendición, es como un primogénito, han leído, han escuchado sobre la primogenitura, que es una persona que tiene doble bendición.
Algo así habla de bienaventurado. Va a tener doble bendición aquel que no haya tropiezo en Jesús. Amén. Dios está diciendo eso. El apóstol Pablo decía, oiga, yo tengo por cierto que nada de lo que pasa en este mundo nos podrá separar del amor de Cristo. Y nada de lo lujoso de este mundo se puede comparar con las riquezas de Dios. Amén. Vamos a finalizar con Lucas 7 y hacer una comparación y un cumplimiento de la palabra. El Señor dice la palabra que Él era la roca que hacía tropezar, ¿cierto? En la Biblia habla de que los judíos estaban destinados a eso, a tropezar, y tropezaron con la palabra de Dios. Y mire lo que dice aquí en Lucas. Mire el efecto de lo que el Señor Jesucristo habló de Juan. Dice en el 29, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. O sea, de lo que salió de la boca de Jesús hizo que estos hombres se arrepintieran, ¿no? Los publicanos y todo el pueblo. Era algo que Jesús les reprochaba a los fariseos. Cuando les decía, oiga, ustedes vienen a hacerme una pregunta, yo les voy a responder con una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo? Y ellos dicen, no, le decimos que era del cielo, dirán que por qué no le creímos. Bueno, la cuestión era que ellos no creyeron a Juan el Bautista, ¿cierto? Pero estos publicanos sí le creyeron a Juan el Bautista. Publicanos eran los despreciados del pueblo, ¿cierto? Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Qué encontraron los fariseos ahí? En Juan, ¿qué encontraron? Un tropiezo. Nosotros de qué nos vamos a arrepentir, somos lo mejor, Dios nos ha escogido como lo mejor, ¿cierto? Dijo el Señor, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, nos tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la justicia, mas la sabiduría es justificada por sus hijos, por todos sus hijos. ¿Qué está queriendo el Señor decir acá? ¿Cuál era la actitud de estos fariseos? ¿Comían o no comían? ¿Cierto? Lo que el Señor está queriendo decir aquí. Nosotros tenemos un dicho popular que dice, oiga, este ni raja ni presta el hacha, ¿cierto? Esto era lo que hacían los fariseos. Y el Señor Jesús, ¿qué les decía? Ustedes son los que se paran en la puerta del reino de Dios y no entran ustedes ni tampoco dejan entrar a los que quieren entrar. A todo le ponían tropiezo, que sanó a un enfermo, que le dio de comer a un poco de gente, que él dijo una cosa, que él dijo otra. A todo le ponían tropiezo. Amén. Dios nos está llamando a nosotros a ser consolados por su palabra. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Es una persona que cumplió todos los mandamientos. Él es nuestro consuelo. Y ahorita pensando lo mejor, la Biblia dice que en Jesucristo fuimos circuncidados, ¿cierto? Cuando nosotros echamos de nosotros la carne que es pecadora. Cuando Jesucristo fue circuncidado, ahí fuimos nosotros circuncidados. Jesucristo murió por nosotros y resucitó por nosotros. Él es nuestro consuelo, amén. Él es quien lleva nuestras enfermedades, quien nos libra a nosotros de peligros. ¿Qué cosa puede estar estorbando en que usted tenga tropiezos delante de Dios? ¿Vale la pena?
¿Vale la pena? Yo me ponía a pensar, mucha gente tropieza en Dios por el dinero y le piden dinero a Dios y de pronto les llega el dinero y ese dinero se vuelve un tropiezo para buscar a Dios. El hecho de que yo esté aquí parado hablando de estas cosas y predicando, es el resultado de que algunas personas le dijeron a Dios que no sé, Dios es bello y tiene planes con usted, pero de pronto por esta causa llegó este ministerio a mi vida y Dios había prometido a estas personas que ni las conozco, no sé quiénes serán, dicho por el pastor, que Dios les había dado a ellos el ministerio y que también les había dado un negocio próspero. Eso viene como en respuesta, alguna vez yo le oré a Dios, ¿qué quiero ser yo, rey o sacerdote, rey o sacerdote? Uf, me gustaría ser rey, pero el rey tiene sus compromisos, impartir justicia, vivir para Dios. Pero el sacerdote, qué precioso uno poder estar en la presencia de Dios y ministrar y servirle a Dios. Señor, a mí me gustarían las dos. Y al tiempo llegó esta noticia. Algo que despreciaron nosotros en una administración pasó eso, no sé si Yuri se acuerde. Algo que Dios dio y otros lo despreciaron, se los otorgó a ustedes, dijo Dios. Y era eso, ¿no? Entonces esta pareja se inclinó ya no por servirle a Dios, sino porque la empresa estaba funcionando una machera. El pastor Mauricio lo puede decir. Y de hecho él lo ha dicho varias veces en las predicaciones. La gente ya no quería servirle a Dios en el ministerio, sino solamente dedicarse a la empresa, ¿no? Al negocio. Y dicho por el pastor, pues les dijo, o las dos cosas o ninguna, dice Dios. La gente, ninguna. Alguna vez predicaron sobre que otro no tome su corona, ¿no? Y decía este predicador, bueno, si otro no quiere la corona, pues yo la quiero para mí. La misma bendición que Dios les dio se hizo un tropiezo para ellos. ¿Ven? No podemos permitir que eso pase en nuestra vida. Y si tiene algún tropiezo, alguna tristeza, algún desconsuelo, la Biblia me dice que Dios es el Dios de toda consolación. Vaya a Dios, consúltele. Javi, en la predicación del viernes, si no la escucharon, él decía algo que me llegó a mí también, no lo había escuchado yo sino hasta ayer, de que él estaba consultando a Dios qué quería que él hiciera, porque estaba presionado por mucha gente alrededor, muchas opiniones. Y él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Hermano, pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ir delante de Dios, tengo este problema, tengo esta situación. Necesitamos consuelo de Dios y Él está dispuesto, amén. Él vino y Él está dispuesto. Vamos a ponernos de pie. No sé, yo sé que Dios le habla a alguna persona que necesita consuelo de parte. Que lo reconozca o no lo reconozca ya es cuestión de cada uno. Amén. Pero yo sé que toda esta palabra viene de parte del Señor. Amén. Bueno, amado Señor, te damos gracias. Señor amado, gracias por venir tú mismo, Señor Jesús. Tú mismo viniste a salvarnos, Señor amado. Tu palabra dice que el mismo Dios nos salvará, Señor. Y tú despejas muchas dudas, Señor amado. Tú despejas, amado Rey, a través de tu palabra, Señor amado, todos esos argumentos que levantas, Señor, gente mentirosa y dañina, Señor, a decir que tú no eres Dios, que tú no resucitaste, Señor, a destruir todo argumento del enemigo, Señor, haciéndonos creer que tú nos has abandonado y que no somos nada y que no valemos nada, Señor. Tú muestras muchas cosas en tu palabra, Señor. Primero, que todos los hombres tienen horas oscuras en su vida, Señor. Pero muestras a través de tu bendita palabra, Señor, que tú estás cerca, que tú estás ahí consolando, Señor amado, inspirando confianza, Señor, mostrando que a pesar de que las cosas a veces sean difíciles y vengan momentos duros, siempre estás ahí, Señor bendito. Te damos gracias por esto, Señor. Gracias por venir a humillarte de la manera que te humillaste, Señor amado, porque nosotros los hombres a veces creemos que el amor solo se trata de buenos momentos, o de chocolatinas, de serenatas, de rosas, solo de buenos momentos, Señor, y tú viniste a mostrarnos el verdadero amor, Señor amado. La palabra dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros te hayamos amado primero, sino que tú nos amaste primero, Señor, a nosotros.
Tu palabra dice, Señor amado, que el amor consiste en que uno dé la vida por sus amigos. Señor precioso, y tú diste tu vida por nosotros, Señor bendito. Esta palabra es demasiado alentadora, Señor precioso. Yo te pido que a través del Espíritu Santo la escribas en nuestro corazón, Señor. Tú mismo viniste a salvarnos, Señor amado. Gracias por traer revelación en tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás al cuidado nuestro, Señor amado. Ese versículo precioso, Señor amado, dice que tú estarás con nosotros todos los días de la vida, hasta el fin, Señor. En los momentos más difíciles, ahí estás, amado Rey Santo. Yo te quiero pedir, amado Señor, que bendigas a tu pueblo, Señor. Que tú mismo ministres, Señor amado, a tu pueblo, Señor amado. No porque no queramos nosotros hacer esto, Señor, sino porque cada uno de nosotros necesitamos tu consuelo, Señor. Tu abrazo, amado Rey, tus palabras de aliento, Señor. Tu fortaleza la necesitamos, Señor amado. El apóstol Pablo ora diciendo, Señor, que pida al Dios del cielo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que fortalezca nuestros corazones, Señor amado. Que nos dé entendimiento y sabiduría, revelación en el conocimiento de Jesús. Señor, gracias porque a través de la palabra que le enviaste a Juan el Bautista, Señor, lo consuelas a él y a nosotros también, Señor, mostrándonos que tú eras el cumplimiento, Señor amado, de todas esas promesas bellas, de restauración, Señor amado, de cumplimiento, del pensamiento de Dios hacia los hombres, Señor amado. Te bendecimos en esta mañana y te damos gracias, Señor. Yo te agradezco porque tu palabra anima y levanta, Señor, porque tu palabra trae vida, tu palabra trae esperanza a nuestros corazones, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, hay una promesa que tú hiciste, Señor amado, en el Antiguo Testamento, diciendo que despertarías hambre y sed en las personas, Señor, hambre de tu palabra, Señor amado. Que la gente pueda coger tu palabra y leerla, porque así es que te conocemos, Señor amado. Así es que afirmamos nuestra fe. La misma Biblia dice, Padre, que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor amado. Mira a estos poquitos que estamos aquí, Señor amado. Despierta en nosotros hambre de tu palabra, Señor. Hambre de escuchar tu palabra, Señor amado, y de creerla y de ser alimentados y fortalecidos en tu bendita palabra, Señor. Así como funcionan los alimentos con sus nutrientes, Señor. Tú lo haces similar, Señor amado, la parábola. Señor, explica que tú eres el pan de vida, Señor. El pan que descendió del cielo y da vida a los hombres, Señor. Hoy necesitamos más de ese pan, Señor amado. Y los que somos comelones, hablando en lo natural, Señor, haznos también, Señor, con un apetito así para lo espiritual, Señor amado, para tu palabra, Señor, para que seamos fortalecidos, Señor amado, en ti, mi amado Dios, y que nosotros seamos consolados por ti y podamos hacer lo que dice el apóstol Pablo, consolar a otros, Señor amado, llevar el consuelo a otras personas, amado Dios, el consuelo que tú das, Señor amado. Yo te pido hoy, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que sanes a tu pueblo, Señor amado. Presentamos delante de ti todas nuestras peticiones con ruego, Señor amado, con clamor, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pidiéndote que tú nos sanes, amado Dios, que sanes nuestro cuerpo, Señor, que sanes nuestro corazón, amado Dios, que traigas ese bálsamo de consuelo, Señor amado. Tú eres el consolador y el cumplimiento de la palabra, Señor, pero también has prometido enviar al otro consolador, Señor amado, al Espíritu Santo, Señor amado, que nos recordaría tus palabras, Señor, que nos guiaría a toda verdad, Señor. Espíritu Santo, Señor, te pedimos hoy que venga, Señor amado, a nuestra vida, Señor. Con humildad lo pedimos, Señor amado. Necesitamos de ti, Señor, que tú consueles, Señor amado, las áreas de nuestra vida que han sido dolorosas, tanto en lo físico como en el alma, Señor, y en lo espiritual. Que seas tú trayendo restauración, tu reino, Señor amado, en nuestro corazón. Que la luz de la vida alumbre nuestro interior, Señor, y seamos portadores de esa luz maravillosa, de esas palabras de consuelo, Señor amado. Y que tú nos uses para toda buena obra que tienes destinada, Señor amado, para nosotros. Te damos gracias hoy, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y como tu palabra dice, Señor amado, te pedimos que restituyas, Señor amado, todo lo que se ha perdido, Señor amado. Esperamos en ti, Señor amado, en tu venida. Señor amado, tu palabra dice, Padre, que si tú diste a Jesucristo por nosotros, Señor, nos darás con él todas las cosas, Señor amado.
Damos gracias, Señor amado, y nos vamos felices de este lugar, Señor, pidiéndote que nos guardes en nuestra entrada y nuestra salida, Señor amado, que traigas bendición sobre toda obra que hagamos, Señor, que pongas tus palabras en nuestra boca, Señor amado, para que sean palabras poderosas que causen un efecto, Señor amado, positivo en las personas que te conozcan a ti, amado Dios. Que seamos de provecho en esta tierra, Señor, mientras estamos, Señor bendito, para ti, amado Dios, dispuestos para toda buena obra, dice tu palabra, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor amado, esperando en ti, Señor, prospere, como lo dice tu bendita palabra, Señor. Estamos delante de ti, Señor amado, las ofrendas que tu pueblo trae, Señor amado, con gratitud, con agradecimiento, Señor. Yo te quiero pedir que a que no tiene le des, Señor amado, más, para que tenga, Señor amado, que compartir, Señor, y para que tenga con que honrarte, Señor. Te bendecimos, Jesús, por ser nuestro sacerdote precioso, Señor. Bendecimos esas manos preciosas que están delante del Padre, Señor, intercediendo por nosotros, Señor Jesús. Bendecimos, Señor, tus pies horadados por causa nuestra, Señor, tu costado, precioso Dios. Lo bendecimos porque por causa de él nació la iglesia, Señor amado. Te damos gracias, amado Rey, y pedimos que tu Espíritu Santo abunde en nosotros, Señor, y crea alrededor de nosotros un muro, Señor amado, que nos guarde, Señor, y nos proteja, Señor. Oramos para que tú nos lleves, Señor amado, con bendición a nuestras casas, Señor, y que esta semana que viene, Señor amado, podamos dedicar más tiempo a ti, pasar tiempos preciosos en tu presencia, Señor. Podamos ser edificados por el Espíritu Santo, Señor, y que seamos morada del Espíritu, Señor amado, morada de Dios por el Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Dios. Amén y amén. Bueno, esto era lo que Dios trae hoy para nosotros. Para mí es una palabra muy consoladora, amén. Es que nos pasamos un poquito de tiempo, pero valió la pena, amén. Dios los bendiga a todos y nos vemos esta semana que viene.